Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo. Tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Amén. Hoy vamos a ver la quinta y la sexta trompetas. El texto de la quinta trompeta es el siguiente. El quinto ángel toca la trompeta. Veo una estrella caer del cielo sobre la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abre el pozo del abismo, sube del pozo un humo como el humo de un gran horno. Sol y aire se entenebrecen por el humo del pozo. Del humo salen langostas sobre la tierra. Se le dio un poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Se les dice que no dañen la hierba y de la tierra, ni nada verde, ni a árbol alguno, sino a los hombres que no tienen marcado el sello de Dios sobre la frente. Se les da poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Su tormento es como el tormento de escorpión cuando pica al hombre. En esos días, los hombres buscan la muerte y no la encuentran. Desean morir y la muerte huye de ellos. Esas langostas son semejantes a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tienen como coronas semejantes al oro. Sus rostros como rostros de hombres. Tienen cabellos como cabellos de mujeres, sus dientes como de león. Tienen corazas como corazas de hierro. La voz de sus alas como la voz de muchos carros y caballos que corren a la guerra. Tienen colas semejantes a escorpiones como aguijones, y en sus colas el poder de dañar a los hombres por 5 meses. Tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo, Abaddon. Su nombre griego, Apolión. El primer ay se va. He aquí que tras él vienen todavía 2 ayes. En la cuarta trompeta vimos un águila que aparece en el cenit, es decir, en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte, y con voz potente grita un triple ay, anunciando con esta exclamación lo que sucederá con las 3 siguientes trompetas. Hasta ahora proclama: veo, oigo un águila. Vuela en el cenit del cielo y dice con fuerte voz: ¡ay, ay, ay! De los instalados en la tierra, a causa de las voces que restan. Esta aparición del águila y su palabra nos está indicando el anuncio de los profetas que envió el Señor anterior a las consecuencias de la negativa del hombre en su alejamiento de Dios. Jack nos lo dirá un poco más adelante. En el libro del Éxodo, en el momento del pacto con el pueblo, Dios dice unas palabras que guardan una paternidad amorosa y que tienen como referencia al águila. Son palabras de solicitud y un llamado a una alianza que guarda una auspiciosa pertenencia divina. Dios dice: ustedes al pie del monte Sinaí, en el momento en el que se va a hacer la alianza, ustedes han visto cómo traté a Egipto, cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos.
porque toda la tierra me pertenece. Sobre estas palabras se inicia la alianza al pie del monte Sinaí. Dios propone al pueblo la audición atenta de su voz y el cumplimiento perseverante de su alianza, dejándose llevar por las alas de águila que los guía hacia su presencia. En las 4 primeras trompetas la destrucción cae sobre la naturaleza, con excepción de algunos hombres que mueren como consecuencia del envenenamiento de la tercera parte de las aguas de los ríos contaminadas por la amargura del ajenjo, no sé si recuerdan. Con las 7 trompetas la quemadura de Dios afectará a los hombres. Con las quinta, sexta y séptima trompeta, la quemadura de Dios afectará a los hombres. Por eso Jack comienza diciendo: esta visión de las langostas retoma la 8ª plaga de Egipto y se inspira en el día del Señor que el profeta Joel describe como una invasión de langostas. En este 5º toque de la trompeta tenemos una visión opuesta a la de los mártires del 5º sello. Aquí se trata de la perversión de los hombres por las potestades satánicas del abismo, claramente designadas. Y nos da un texto: contemplaba a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os he dado el poder de pisar serpientes y escorpiones. Y sobre todo poder del enemigo, nada os podrá hacer daño. Es un texto de Lucas 10, 18, 19. El texto comienza diciéndonos que Juan ve una estrella caer del cielo sobre la tierra. Jack ve en la estrella que cae al diablo. Nos da un texto que contempla esta mirada. Jesús les dice a los apóstoles y discípulos cuando vuelven de haber realizado curaciones en su nombre: contemplaba a Satanás caer del cielo como un rayo, el que dije recién. He aquí, os he dado el poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, nada os podrá hacer daño. Satanás recibe las llaves del pozo del abismo y al abrirlo surge un humo tenebroso de donde surgen imágenes demoníacas que se difunden sobre la tierra. Las imágenes con que describe el Apocalipsis estas acciones del diablo están tomadas de la 8ª plaga de Egipto, Éxodo 10, 12, 15, las langostas. Sin embargo, estos animales son como escorpiones que atacan a los que no llevan en la frente la marca del Cordero. El infierno no tiene ningún poder sobre los elegidos de Dios. Por eso Jack dice, y leemos la parte más abajo del texto, se subrayan fuertemente 2 elementos: el carácter mixto de las langostas y el tormento de los hombres. La mezcla es insoportable para los hebreos, quienes mediante múltiples leyes que prohíben mezclas intentan conformarse a la creación, de la cual el Génesis indica que se efectúa por la distinción de las criaturas, diferenciadas según su día, su nombre y su especie. Hay una ley de anticonfusión contra el caos desde el comienzo. Los ídolos antiguos y los símbolos religiosos paganos hacían pulular la mezcla mediante la monstruosa combinación de distintas especies animales. Jack comienza subrayando que la mezcla es insoportable para los hebreos, ya que en la instrucción recibida, es decir, la ley, los 613 preceptos recibida por Dios, en sus preceptos siempre está presente la unión sin la confusión. Todas las criaturas de los 7 días de la creación están unidas, pero diferenciadas. Permanecen unidas, pero son distinguidas por sus nombres. En el día 1, Dios distingue la luz y la tiniebla, denominándolas día y noche, pero al mismo tiempo permanecen unidas en el atardecer y el amanecer. Y así sucesivamente con todas las criaturas de los días de la creación. Voy a dar solamente un ejemplo, el del día 6º, la segunda parte, cuando es la creación, la primera parte, perdón, que es la creación de los animales de la tierra,
que tiene que ver con estos vivientes. El texto dice, Elohim dice, la tierra hará salir almas vivientes según su especie. Ganado, reptiles, animales de la tierra, según su especie. Y así es. Elohim hace el animal de la tierra según su especie. El ganado, según su especie. Todo reptil del humus, según su especie. En 2 versículos, 5 veces la palabra según su especie. Discerniendo cada especie. Esto, posteriormente, Dios le dará a Adán el trabajo de nombrar las criaturas, estas criaturas que no son nombradas en este día sexto. Una de las primeras enseñanzas de estos 7 días, como decía Jacques, no separar lo que Dios une, no confundir lo que Dios distingue. Es una ley natural de la creación sobre la que se construye la vida. Y esto también es beneficioso para todas las relaciones personales, sociales, políticas y comunitarias. No separar lo que Dios une, no confundir lo que Dios distingue. El caos y la confusión es una perversión de las leyes de la creación. Es una regresión al segundo versículo del Génesis, donde nos dice el texto, la tierra era caos y vacío, una tiniebla sobre la faz del abismo. Todo se vuelve caos y confusión, como en este texto que oímos. En el diálogo de la serpiente con Eva, la proposición del diablo es ser como Dios. Y sobre esta confusión están construidas todas las civilizaciones. Es el nacimiento del ídolo que ocupa el lugar de Dios, que como es una apariencia, termina autodestruyéndose. En este caso, el fruto, en este siglo, es la bomba nuclear. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Si pueden apagar, por favor, el micrófono. En el diálogo de la serpiente con Eva, la proposición del diablo, perdón, esto ya lo dije. Ya continúa diciendo, el tormento escorpionesco de los hombres es el de los que rehúsan el sello de Dios, el sello del Espíritu que guarda la verdad y la devela en la conciencia. El arma maligna es aquí la mentira mortal de la cola de las bestias, mentira más terrible que la muerte física, que se sean esos hombres. Es la muerte espiritual del hombre separado de la fuente creadora, de la gracia gratuita, de la vida de amor. En ellos todo brilla como el oro, semejante al oro, pero es solo apariencia, ruido mundano, guerra sin freno y en el interior tormento incurable. Si miramos la presencia o la venida de Dios como una desgracia o como un peligro indeseable, y yo podría agregar, o con mucho miedo, caemos en la desdicha y los deseos interminables, en la frustración y la desesperación. El jefe de esos tormentos tiene por nombre Abaddon, es decir, destrucción. La traducción por Apolion, destructor, apunta mediante un juego de palabras a Apolo, que es la traducción griega, el dios solar de los griegos y los romanos. Es muy interesante lo que dice Jacques sobre la verdad. El hombre puede vivir de las apariencias, pero en el fondo la verdad permanece en su conciencia, y para desalojar el aguijón de la realidad, de la mentira que vive en la intimidad de su ser, es necesario la pérdida del espíritu, el endurecimiento del alma. Estos animales monstruosos son seres que no tienen el ser, porque son simulaciones que desafían la realidad de la especie de cada animal. Podríamos decir que son la perversión del ser dirigida a la destrucción del hombre. Representan la mentira del ser.
El tormento que los demonios le infligen a los hombres que vienen de su cola de escorpión es, como dice Jack, la mentira mortal que viene de sus colas. Esa mentira de la apariencia tiene un beneficio exterior, porque todo parece brillar como el oro, como dice el texto, pero interiormente, en la conciencia, no se puede ocultar. Solamente se oculta usando una coraza en el corazón, como el de estas bestias. San Juan de Saint-Denis decía que el hombre sin espíritu es una bestia inteligente. Dios le dice al profeta Ezequiel, en cuanto a ti, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de lo que digan, porque estás entre cardos y espinas y sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan ni te acobardes delante de ellos, porque son un pueblo rebelde. Tú les comunicarás mis palabras, sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. Todo ello es símbolo de su maldad, perdón, encaminada a dañar al hombre como forma de oponerse a Dios. Al frente de esta armada monstruosa, como su rey, está el ángel del abismo, que lleva un nombre infernal expresado en hebreo y en griego de dos lenguas bíblicas. El hebreo es Abadón, que significa destrucción. 5 veces aparece en el Antiguo Testamento para designar el infierno y el reino de los muertos. En griego es Apolión, que significa destructor y se asemeja tanto al ángel exterminador de los primogénitos de Egipto. Como dice Jack, ¡ay! El primer ay es el toque del shofar de los profetas de Dios que sin cesar anuncian su venida, su palabra de verdad, su llamado a la conversión. Es un ay, una desgracia para los hombres que se entregan a las potestades de la mentira del abismo y que cosechan la destrucción de su ser, la deshumanización. Es un llamado misericordioso de Dios que luego del perdón que nace espontáneamente con el arrepentimiento verdadero nos dice: no se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas, yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa, me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé para que anuncien mi alabanza. Ahora vamos a ver el texto de la sexta trompeta, la caballería. El sexto ángel toca la trompeta. Oigo una voz salir de los 4 cuernos del altar de oro que está frente a Dios. Dice al sexto ángel, el que tiene la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Los 4 ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año son soltados para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería, 2 miríadas de miríadas. Oí su número. No veo en la visión los caballos y los que los montan. Yo veo, en la visión los caballos y los que los montan tienen corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león. De sus bocas sale fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas muere la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre salidos de sus bocas. Pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas dañan.
No sé si ven en el icono que sus cabezas están como clavadas en las cabezas de las personas. El resto de los hombres que no fue muerto con estas plagas no se convierten a las obras de sus manos. Se prosternan ante los demonios, ante los ídolos de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. No se convierten de sus homicidios, ni de sus drogas, fornicaciones y rapiñas. El texto comienza con la liberación de 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Jack ve en esa caballería de 200 millones, que es 2 miríadas, 200 millones, a los ejércitos demoníacos que conducen al ejército asirio que llevó a Israel a la cautividad en el 722 a.C., y los ejércitos babilónicos contra Judá en el 587 a.C. Ambos cruzaron el gran río Éufrates para la invasión del pueblo judío. Y estos ángeles que se despiertan estaban en ese lugar, como hemos oído. Los 2 intentos de destrucción del pueblo de Dios, por supuesto, atentaban contra la primera venida del Señor. Por eso Jack ubica estos acontecimientos dentro del pueblo judío. Jack continúa diciendo que muchos hombres son muertos por las guerras de los hombres, licitadas por el maligno, celoso del hombre y ávido de sangre. Pero el gran número no se convierte. Debemos saber qué significa exactamente la conversión en la Biblia. Teshuvá es la palabra. Metanoia en griego. Cambio de espíritus. Es una actitud espiritual. Teshuvá es darse vuelta. Conversión. Es una actitud espiritual activa y paulatina que consiste en separarse de la idolatría de sí mismo y de sus propias obras y del mundo para volverse hacia el rostro de Dios, hacia su palabra de verdad, hacia su aliento de vida. Es una transformación espiritual que nos hace pasar del hombre viejo, cuyo tipo espiritual no sociológico es el egipcio o el madianita, al hombre nuevo, cuyo tipo es Israel. La transformación de Jacob, el suplantador asustadizo y astuto en Israel, el luchador, vencedor de Dios y de los hombres, el que vio la faz de Dios. Ahí lo tienen en el icono, luchando, acá abajo, con el ángel, y acá lo tienen durmiendo, soñando su escala que llega hasta Dios. Jack nos está hablando de un éxodo personal que es necesario para ser integrante de un éxodo comunitario. Una conversión a hacer con el Señor una nueva versión. Es decir, una conversión es hacer con el Señor una nueva versión de nuestra vida. Ser constructores de la civilización del reino, el reino que habita más allá de la tierra prometida, el reino de la vida prometida. Nosotros los cristianos vivimos sumergidos en los misterios del amor de Dios, pero también vivimos gran parte de nuestra vida inmersos en el pensamiento y la acción del espíritu del mundo. Existimos entre 2 aguas, 2 bautismos. Somos una mezcla de egipcios e israelitas, pero eso nos hace israelitas tibios que murieron todos menos uno en el desierto para el nacimiento de un pueblo nuevo, de una nueva generación. Sin embargo, lo que estamos viendo no son 2 formas de existencia que se oponen, sino por un lado la vida y por el otro la muerte. Aquí el combate es la guerra entre lo existente y lo no existente. Nosotros le tenemos miedo al dolor físico, a la enfermedad, hoy el COVID-19, pero somos indiferentes a las heridas de nuestra alma. No cuidamos nuestra alma como cuidamos nuestro físico, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el último aguijón del diablo es que nos metió la idea
de que Él no existe. Y esto fue a partir del siglo XIX. Por eso Jesús dijo en Mateo 10, no vibréis de miedo por los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Más bien vibrad del miedo por el que puede perder el cuerpo y el alma en la gehenna, que es el lugar de la condena. El cuadro termina con una afirmación tremenda. Todos los medios que Dios usa, sacudiendo el cielo y la tierra, para llamar a los hombres a la conversión, son un fracaso. La humanidad se comporta como los egipcios, que se obstinaban cada vez más después de cada plaga. El texto ofrece un repertorio de perversiones que los hombres practican: idolatría, asesinatos, hechicerías, fornicaciones y robos. Como pecado capital presenta la idolatría, igual que otros textos bíblicos, sobre todo Daniel 5:23. Daniel le dice al rey Baltasar, hijo de Nabucodonosor, que había bebido vino burlándose con los vasos de oro del altar del templo que habían destruido junto con su padre. Le dice, te has exaltado contra el Señor del cielo. Han traído a tu presencia los vasos de su casa y han bebido vino en ellos, tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Ha glorificado a los dioses. Perdón. Ha glorificado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos. Al día siguiente lo matan al hijo del rey. El hombre no se convierte a Dios, creador de todas las cosas. De un modo particular, el hombre de la civilización técnica y científica se queda prisionero en sí mismo, extasiado con la obra de sus manos. Para quien ha perdido a Dios, solo le queda la posibilidad de plegarse sobre sí mismo, destruyéndose y destruyendo a los demás, junto con la creación misma. El ídolo es nada y vanidad, porque tiene la fuerza de hacer iguales a sí mismo a quienes le sirven. Dice el profeta Jeremías, así habla el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos? Jeremías 2:5. Siguiendo a los profetas, Juan el Bautista predica con fuerza la conversión. Y también Jesús mismo, en estos términos, los dos comienzan su vida pública con la misma palabra. Convertíos, pues se acerca el reino de los cielos. Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Es el tema de la segunda desgracia, el segundo ay, unido a este sexto toque de shofar. Los 7 truenos. Vamos a leer el texto. Yo veo otro ángel poderoso. Desciende del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. En su mano tiene un pequeño libro abierto, pone el pie derecho sobre el altar y sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Grita con fuerte voz como ruge el león, y cuando gritó, 7 truenos hacen temblar sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, voy a escribir, pero oigo una voz del cielo que dice, sella lo que hablaron los 7 truenos, no lo escribas. El ángel, que había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levanta su mano derecha hacia el cielo y jura por el viviente en los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que hay en él, y la tierra y lo que hay en ella.
Ya no hay tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, entonces se habrá consumado el misterio de Dios, como lo anunció a sus servidores los profetas. Jack comenta, este es el ángel del Cristo como su icono perfecto. Podemos incluso preguntarnos si no es el Cristo mismo velado como en todo este septenario. Los teólogos judeocristianos de los primeros siglos daban a Jesús, entre otros títulos, el de ángel, es decir, literalmente evangelista, mensajero. Él tiene el poder mesiánico, está envuelto en la nube del Hijo del Hombre y el arco iris de las alianzas rodea su cabeza. En la preparación de los dones, el diácono, cuando prepara los dones antes de ser consagrados, antes de la liturgia, se lo llama al Señor ángel del gran consejo, guardando ese testimonio de que decimos. Tiene en su mano un librito abierto, más pequeño que el libro de los 7 sellos, más pequeño que el libro de la Biblia y de las profecías de la historia, y está abierto a todos, pues es su meollo y su síntesis esencial. Es el Evangelio. Es Jesús mismo, el Cordero que abre los sellos y tiene el libro abierto, como en los iconos ortodoxos, quien reina sobre las dos creaciones del tercer día, las dos criaturas que Dios llama mar y tierra. Camina sobre la tierra y camina sobre las aguas del mar. Abre un nuevo septenario, el desdoblamiento del tercero, el de los 7 truenos, el del rugido del león de Judá. Pero su contenido permanece sellado. Jesús no puede decir toda la verdad, porque somos incapaces de soportarla. Jesús lo dice en las últimas palabras del Evangelio de Juan. Y la hora no ha llegado. Es el Espíritu Santo quien a lo largo de las edades nos revelará el contenido sellado de estas voces. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará en la verdad plena. No hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oiga y os comunicará lo que viene. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que es del Padre es mío, dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el momento de la última cena antes de llegar al huerto de Getsemaní. Después de tantas visiones de destrucción, luego de las 6 primeras trompetas y sobre todo de las 2 últimas, la narración queda en suspenso, como pasó con el sello. Cuando se espera el toque de la 7ª, como en el 6º sello que vimos con Clara, aquí también se desarrolla como un díptico un acontecimiento que podríamos decir interrumpe el desarrollo lineal que nos llevaría hacia la 7ª trompeta. También como en el 7º sello, el suceso es luminoso y de alguna manera esperanzador, como en el 6º sello, desdoblado. Perdón. Aquí es el ángel del Cristo, que como dice Jack, podría ser el mismo Cristo velado, ya que no aparece visiblemente en este septenario, que se presenta como un librito abierto. Está envuelto en la luz divina y sobre su cabeza el arco iris, que es el símbolo de la alianza con Noé, la primera alianza que hace Dios con toda la creación, signo del final del diluvio y del comienzo de una nueva paz de esta primera alianza. Es el grito de la voz potente del ángel. Al grito de esa voz potente del ángel le responde como un eco la voz de los 7 truenos. En la Biblia el trueno es usado constantemente como símbolo de la voz de Dios. Ya lo vimos en la teofanía del Sinaí, cuando Dios habla en la reunión pasada, Dios habla con el pueblo, se oía el ruido como truenos, etc. Puedo citar 2 salmos, entre muchos. El Señor tronaba desde el cielo, el Altísimo hacía oír su voz. Salmo 18, 14. O también, la voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las aguas inmensas. Cantos que cantamos en la liturgia.
Oímos que cuando Juan estaba por comenzar a escribir las voces de los 7 truenos, una voz del cielo le ordena sellar y no escribir lo que hablaron los 7 truenos. Este es un mensaje que Juan debe guardar en secreto hasta que se consuma el misterio de Dios. También a Daniel se le ordena en un cierto momento que selle el libro de las revelaciones recibidas hasta que llegue el momento final y se manifieste todo el designio de Dios. Dice, y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Muchos lo consultarán y aumentarán su saber. Continuamos con el texto. El Evangelio, el librito. La voz del cielo que yo había oído habla otra vez conmigo y dice, ve, toma el libro abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y la tierra. Voy al ángel y le digo que me dé el librito. Él me dice, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, mas en tu boca será dulce como miel. Y tomo el librito de la mano del ángel y lo devoro. Es en mi boca como miel dulce, pero cuando lo hube devorado se amargaron mis entrañas. Y me dicen, tienes que profetizar de nuevo, para pueblos y naciones, y lenguas y numerosos reyes. Ya que aclara la significación del acto de comer el libro. Es una obra de asimilación y de transformación, un acto de amor. El que me coma vivirá por mí, el que me ama guardará mi palabra. Por eso el Evangelio es dulce, con una dulzura profunda. Salmo 19, 8, 11, Cantar de los Cantares 2, 3, 4. Pero se hace amargo en las entrañas, debido al trágico drama de los hombres que se rehúsan a la palabra. Y el profeta debe persistir en su profecía a través de amargura y persecución. Juan recibe aquí del Cristo como una nueva investidura profética. Pero en el estribillo repetido de 7 veces en el libro, la palabra reyes reemplaza a la tribus. Lo cual anuncia el testimonio público, su alcance y sus riesgos políticos. Estamos en la segunda desgracia, el segundo ay, el de Jesús, evangelista y crucificado, con sus testigos. El pequeño libro que el ángel tiene guardado que el ángel tiene en su mano está abierto, lo que indica que su contenido no debe permanecer secreto, sino que ha de ser comunicado a las iglesias. La voz del cielo invita a Juan a acercarse al ángel para recibir el libro. Con la entrega del libro, Juan es llamado una segunda vez a contemplar la fase final de la historia de la salvación que se espera con el sonido de la 7ª trompeta. Y al invitarle a contemplar el final, se le invita igualmente a proclamar lo revelado, sin ocultar las terribles imágenes de la lucha final de la iglesia. Por eso la voz del cielo le dice, tienes que profetizar de nuevo, para los pueblos y naciones y lenguas y numerosos reyes. Jack dijo recién, pero en el estribillo repetido 7 veces en el libro, la palabra reyes reemplaza a tribus, lo que anuncia el testimonio público y su alcance y sus riesgos políticos. Cito 2 de los 5 estribillos a los que Jack se refiere donde habla sobre tribus. Cantan un canto nuevo, diciendo, eres digno de tomar el libro y desatar sus sellos, porque fuiste degollado y rescataste para Dios por tu sangre a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Otro, pueblos, tribus, lenguas y naciones. Mira sus cadáveres 3 días y medio y no los deja sepultar. Nosotros cantamos luego de cada lectura del Evangelio en la liturgia, que toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación lo exalte.
Estamos en el tiempo de las naciones. Él hizo de nosotros reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Recién oímos que Jacques dijo que el profeta debe persistir en su profecía a través de la amargura y de la persecución. La profecía bíblica excede el marco de la comunión personal del hombre con Dios porque el fruto de esa comunión atraviesa al profeta y se dirige hacia el pueblo. El profeta debe intimar entonces no solamente con la trascendencia de Dios, sino también con las bajezas del pueblo. Vive en la tensión de dos realidades, separadas por un abismo. La realidad divina y la realidad humana en estado de caída y de perversión. La palabra de Dios comienza y el profeta vive en su propia carne el nombre de Israel, es decir, la lucha con Dios. Al profeta se le despierta un sentimiento de ser seducido y ser atrapado. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice, me has seducido, Adonai, y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. Esta unión con Dios es un conocimiento que abarca potentemente todo el ser. Dios se presenta como abrumadoramente real, estando explosivamente presente, como dice Abraham Heschel, en su maravilloso libro, 3 libros sobre la profecía. Dios envía al profeta con la inmensa carga de su mensaje para transmitir al pueblo sus desvíos, su infidelidad, como ahora con Juan, y muchas veces esa carga pesada, esa transmisión, es un fracaso, y el profeta recibe de parte del pueblo el desprecio, la persecución y la muerte, pero al mismo tiempo el profeta recibe el aliento divino. Dios le dice a Ezequiel, que se encontraba dando coraje al pueblo exiliado en Babilonia, que se juntaban para oírlo, pero sin poner en práctica sus palabras, en cuanto a ti, hijo de hombre, la gente de tu pueblo se reúne para hablar de ti junto a los muros y a las puertas de las casas, y se ponen unos a otros, y se dicen, vamos a escuchar qué palabra nos dirige el Señor. Acuden a ti en masa y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no las practican. Porque hay amores en su boca, pero su corazón solo anda buscando su interés. Tú eres para ellos como una canción de amor, graciosamente cantada, a veces con coro, con acompañamiento de buena música. Escuchan tus palabras y nadie las cumple. Pero cuando todo esto suceda, y ya está a punto de suceder, sabrán que un profeta había en medio de ellos. Estas palabras tienen una gran actualidad para describir la actitud religiosa de muchos cristianos en la actualidad. En el caso de Juan, este libro del Apocalipsis es el libro de la Biblia que generó al comienzo más resistencia de los primeros cristianos para incluirlo dentro de las escrituras canónicas. Al mismo tiempo es el libro menos leído por los cristianos, por las dificultades de su simbología y la pereza del esfuerzo necesario para la comprensión profunda de su palabra. Hace poco tiempo, hablando de este libro, 2 presbíteros me comentaron que no les resultaba interesante. La profecía no es un diálogo contemplativo, donde sentados en un hermoso atardecer ante la grandiosidad de la puesta del sol, Dios y el profeta expresan sus más bellos pensamientos. La profecía es un conocimiento de la distancia del poder y de la sabiduría de Dios. Es el conocimiento movilizador de su voluntad y de su incomprensible humildad. Es inentendible la humildad de Dios. Dialogar con Dios es un precipicio que amenaza todas las costumbres. Al mismo tiempo, es entrar en la vorágine de lo irrealizable, de lo inimaginable, como está viviendo Juan, de lo inesperado. Y es ahí, en el desarme de las defensas del hombre, en el ablandamiento de su corazón, donde Dios puede manifestar
su potencia de amor, de compasión y de corrección paternal. ¿Se acuerdan cuando San Pablo se queja de Dios durante 2 hojas de la epístola, diciendo todo lo que le pasó? Esto, que lo otro, que lo encarcelaron, que le dieron latigazos, todo. Y Dios le contesta simplemente: mi gracia te basta. Mi potencia se manifiesta perfecta en tu debilidad. Termino con unas palabras de André Neher, en un libro maravilloso que se llama La esencia del profetismo. La economía bíblica de la palabra está construida sobre la palabra profética. Se da en la Biblia un cara a cara entre Dios y el hombre que hemos designado con el nombre de diálogo, pero del que hemos de comprender que no es simplemente la transmisión de una palabra, sino un diálogo auténtico, en el que la palabra del uno es tan intensamente esperada como la palabra del otro. La significación extraña de la oración profética es que la palabra de Dios no es ni egoísta ni celosa. Va en busca de la palabra humana. El monólogo divino quiere ser interrumpido. Amén. Me enmudezco para que ustedes hablen. Yo, sin embargo, Enrique, te iba a hacer hablar, porque te iba a pedir, que me parece que nos puede enriquecer, ahondar un poquito en ese concepto que vos dijiste hace un rato, de cuidar las heridas de nuestra alma. No sé por qué me llegó así como con mucha fuerza. Si podés ahondar un poquito en ese tema. Gracias. Hace poco leí un libro de un monje griego contemporáneo que dice que el cristianismo no es una religión, sino que es una terapia. Por supuesto que él no estaba hablando de la terapia freudiana o de cualquier otro tipo de terapia psicológica, sino que estaba hablando justamente de la terapia del cuerpo, del alma y del espíritu. Es decir, hay toda una, de los padres del desierto, hay toda una instrucción maravillosa desde el siglo IV en adelante, donde se habla del trabajo sobre sí mismo a través del trabajo con las pasiones. Y yo veo, por ejemplo, para dar un ejemplo, veo, por ejemplo, los veganos que luchan por conseguir un buen alimento para el hombre. No veo muchos que se tengan en cuenta el alimento del alma y el alimento del espíritu. Se come cualquier cosa. Se comen libros, series de televisión, se come cualquier cosa para el alma y se come cualquier cosa para el espíritu. Y nadie, no se tiene la misma atención profunda de lo que significa ese alimento, cómo nos deja a nosotros internamente, interiormente, comer eso todo el tiempo, comer la infidelidad, las luchas políticas, la diversidad, bueno, todo. Es decir, cuando hablo de eso, es decir, del cuidado del alma y cuidado del espíritu, que es a través del silencio, a través de oír la palabra divina, a través de la liturgia, por ejemplo, es decir, y a través de la conciencia, del reconocimiento de mis propias dificultades, de mis propias enfermedades, de mis pasiones.
pero se consulta a los psicólogos para ver qué tienen que hacer frente... Yo no digo que esté mal, porque tienen que hacer los hombres, las personas frente a la pandemia, frente a esto, se los consulta como si fueran padres espirituales, que puede ser algo interesante, pero profundamente el miedo a la muerte, el no reconocer que muchos de mis pensamientos no vienen de mí, vienen del maligno, que muchas ideas, muchas cosas que yo digo que siento tampoco vienen de mí, sino que vienen del maligno, o que yo pienso, tampoco vienen de mí, o que tuve una visión, tuve una revelación, y no sabemos que el maligno se puede vestir de distintos, se puede vestir de Cristo luminoso para una aparición, para llevarnos al desvío de la palabra de nuestra alma. Me refiero a eso, no sé si te puedo responder, pero, y todas esas visiones, todas esas comidas que comemos sin ninguna preocupación, sin ninguna idea de lo que me puede producir en el alma, todo eso es lo que después me impide poder rezar, poder estar en silencio. Porque todo el tiempo, los medios, todo el tiempo, las relaciones muchas veces proponen otra cosa. Proponen una ideología de vida que se ve en la televisión, en todos lados, que es el consumo, que nos termina consumiéndonos. Mónica, querías decir algo, perdón. Sí, con respecto a esto, yo conozco a un sacerdote que vive en Norteamérica, que estudió psicología después, ¿no? Y fue evolucionando en su carrera, y en una de las charlas que tuve con él, que venía acá a Buenos Aires, me dijo que la mejor terapia era elevar el plano de conciencia de la gente. Y yo hace 20 años, viste, me pregunté, ¿qué me está diciendo? Pero en realidad tiene razón, es como que hacer ver a la gente la realidad de otra manera, con una conciencia más elevada, con una conexión más grande con el espíritu. Esa es la mejor terapia, que en lugar de revolver el barro de la sombra. Es fantástico. Sí, sí, es cierto, pero fundamentalmente es buscar el pensamiento de Dios, buscar Claro, la cercanía con Dios. claro. Es decir, ese es el camino, porque el voluntarismo tiene patas cortas. Es decir, por eso las actividades, por ejemplo, la liturgia fue construida para eso. Fue construida para que nosotros nos acostumbremos a Dios y para que Dios, que desciende en cada consagración, se acostumbre a nosotros, como lo decía de otra cosa, pero lo decía San Ireneo de León. Nuestra sanidad es el mutuo acostumbramiento con Dios. Claro. Un comentario hola. Sí. Hola. Una reflexión que me sugiere esto de hablar de la psicología, ¿no? Y la relación con el trabajo espiritual. En principio la idea de psicología me remite a la palabra psique, ¿no? Que quizás lo que ha quedado ahora como consecuencia final es la idea de relacionar la exploración de la mente, simplemente la mente superficial o la mente... Pero ya en esa palabra está un poco la clave de que se trata de otra cosa más profunda, ¿no? El alma, ¿no? Un trabajo sobre el alma. La otra cuestión es lo que vos planteabas de la nutrición, del alimento, y me acordaba de la parte en donde en el Padre Nuestro se habla de que dice que hay una parte donde está traducida diferente, porque por un lado se habla del pan nuestro pan nuestro cotidiano, ¿no? Y hay una traducción que creo que es más antigua todavía, que en latín es panem nostrum supersubstantialem, y hace una referencia justamente a esto, de una nutrición en un nivel de la profundidad, de nutrirse de otro orden de alimento, ¿no? Que es el que
alimenta la vida espiritual. Y eso es un pedido, una invocación que se supone que uno lo hace en la oración permanentemente. Bueno, ¿quién usa esa oración, no? Que yo digo que es la oración fundamental que Jesús indica cuando dicen qué hay que hacer para orar, y bueno, nos tira esa oración ahí, como si fuese la oración fundamental, ¿no? Y la última cosa es la cuestión de la metanoia, cuando esta cuestión de que eso aparece en 2 o 3 lugares, y en Marcos al comienzo, y vos lo mencionaste cuando aparece en Mateo también, cuando dice lo que es traducido como arrepiéntanse, esto es en Marcos 1:10, creo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase que dice, mal traducida como arrepiéntanse, que está fundamentada en la palabra metanoia, que por otro lado la palabra capaz que es más correcta de hablar de conversión, conviértanse, pero la clave de esa palabra es, que la tiene en el sentido, en griego es metanoia, es transformar la mente, transformar el modo de ver la vida, y lo que vos hablabas de la teshuvá también, de la conversión, de invertir la energía mirándose hacia el interior del ser, ¿no? Exactamente, Entonces, más que de la mente, del espíritu. Nous es espíritu. Bueno, sí. Ahora te digo una cosa, arrepentimiento, conversión y penitencia, traducidos las 3 en la Biblia, es una sola palabra en griego que es metanoia, y que se traduce como arrepentimiento, como conversión o como penitencia del griego. Es una única palabra. O sea que depende del traductor la palabra que ponga. Justamente por eso, depende del traductor, y ahí está digamos, la sutileza de quién, o para qué uno la va a utilizar y con qué sentido, desde qué lugar la va a utilizar la traducción, ¿no? Y por eso la discusión y por eso la teología de última, porque si fuese uniforme no habría lugar para la discusión teológica, qué sé yo, cada uno dice, es esto, se pone el sello final y se acabó. Pero como... Aparte el arrepentimiento se tomó como una especie de culpa, como una especie de autoculpa, y el mejor modelo de arrepentimiento, o uno de los mejores, es lo que le pasa al profeta Isaías, o que le pasa a cualquiera que tiene de repente la presencia de Dios, que dice, ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que pertenezco a un pueblo! Es decir, el arrepentimiento es la conciencia frente a la presencia de Dios, de mí nada. Eso es lo que se llama profundamente la metanoia. Por eso te decía que en eso que vos decís, la diferencia de traducción o de interpretación, después ahí surge la posibilidad de la manipulación, porque cuando vos manipulás el tema de la culpa, en la historia de la Iglesia sabemos que eso también es una manera de conducir o de generar miedo y de manipular y de dominar. O sea, también en esas traducciones, en esa sutileza está toda la posibilidad hacia dónde se conduce o hacia dónde se domina, ¿no? Bueno, eso es todo un tema que después cada uno irá viendo, ¿no? Clara, vos ibas a decir algo que me lo pasaste por escrito, pero decilo. No quería decir nada. Gracias. Me movía un poco nomás. No, porque alguien me puso que penitencia en... A ver. Paola. Paola Paola, perdón. Una palabra, sí, es una palabra latina que significa retorno. Paola, perdón, yo creí que era... No, Paola... Paola, conversión será entonces... La palabra conversión, si la palabra conversión es una palabra latina, sí, es una palabra latina. Sí, sí. Que implica también la noción de retorno, es volver, devolver. Que es más teshuvá, la palabra hebrea, ¿no? Exactamente. Que no es una regresión, es volver a las fuentes, que no es lo mismo, ¿no? El ejemplo más claro es en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa conversión es la vuelta al Padre. No es una culpabilización, sino exactamente. un retorno. Exactamente. Hola, Enrique. Sí, hola, Mirta. Me parece sumamente interesante todo esto. Ahora, hay un tema que a mí me resulta un poco difícil, al menos en estos últimos años, y que vos lo dijiste expresamente hoy en medio de tu charla, referido a que desde el siglo XIX hay
quienes no creyeron ya más en el maligno, ¿no? O en Satanás, o no sé qué nombre le diste. Sí. Bueno, yo me incluyo un poco en ese grupo, digamos. Me resulta complicado, no desde el siglo XIX, pero bueno, ya desde hace como unos 10 o 20 años, tal vez con más o menos. Hace 19 años. y quería decirlo porque, bueno, es un tema que también yo a Clara en su momento le dije, me interesaba el tema del mal, y más allá de lo filosófico, que por ahí a lo mejor puedo aportar algo. Clarita, de paso te contesto ahora. Muy bien, gracias. Pero Gracias, ya hablaremos. eso, bueno, desde la filosofía se ve distinto de alguna manera, y la dificultad para mí en esto del apocalipsis, bueno, no es solo aquí donde aparece, pero de la personificación realmente del mal en un alguien, y recordaba ahora cuando esta persona que habló antes que yo no lo conozco, Rubén, estaba hablando del Padre Nuestro, bueno, el Padre Nuestro que termina diciendo, y líbranos del mal, en la traducción que yo habitualmente utilizo, y ustedes dicen, líbranos del maligno, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ahí yo tengo una problemática, o sea, no es que quiero aportar nada a lo que se vino diciendo o hacer una pregunta concreta, sino a lo mejor podés decir algo, me ayudaría, y si no, bueno, simplemente dejar esto como pregunta, como herida, o como no sé qué será, pero está, no lo puedo negar. Entonces, en este ámbito donde es tan intensa el tema del mal o del maligno, Claro. no puedo dejar de decirlo si soy una escucha más, digamos, del grupo, ¿no? Claro, Bueno, claro, no, estoy de acuerdo. Te agradezco la sinceridad. gracias. Mira, es decir, Claro. hoy escuchaste que hay 200 millones en el ejército maligno, o sea, no solamente hay un diablo, hay 200 millones por lo menos que contaron hoy. Así que va a costar la metanoia. Perdón, Clara. No, perdón. Bueno, creo que efectivamente lo que Mirta plantea es un problema absolutamente central. Y ella ya me lo había dicho, y yo le propuse que a lo mejor en algún momento podíamos hacer una sesión guiada un poco por ella para verlo desde su punto de vista, y tratar de abordar el tema desde ese punto de vista, que no es el punto de vista bíblico estrictamente. En la Biblia el mal prácticamente no existe. No existe el mal. Lo que existe son direcciones de vida o de muerte, como el árbol del bien y del mal, es eso. No es que sea el bien y el mal, es como el yin y el yang. Bien y mal significan dos dimensiones de la realidad. El mal es como una abstracción. Nosotros no vemos el mal personificado en el diablo, sino el mal de los filósofos es la abstracción de una realidad totalmente concreta, que es el maligno, en sus múltiples manifestaciones. Eso sería más bien el pensamiento bíblico. Y hay que decir que Jesús lo compartía totalmente. El 30% de los milagros de Jesús son exorcismos. Y no creo que Jesús nos estuviera engañando sobre lo que estaba haciendo. Cuando él le decía, el espíritu sal de acá, y salía, era porque realmente había un espíritu ahí que estaba atormentando a la persona, exactamente igual que lo que hacían las langostas, o lo que hacían esos caballeros con sus caballos cuyas colas comían la cabeza de la gente. Es decir, que se ve ahí la concepción bíblica y evangélica es más bien la de potencias que están presentes invisiblemente, pero que son, digamos, potencias personificadas, ya diría. Prácticamente, no me gusta usar la palabra personificada, individualizadas, digamos. Ahí está. Sí. ¿Por qué no me gusta porque la palabra persona se reserva a la Trinidad, hay a una dimensión de relación de cada ser, y justamente estos seres no tienen ninguna posibilidad de relación. Eso me parece que sería el planteo inicial de una charla de ver estas dos visiones. La visión de un mal, un poco abstracto, y otra la visión de potencias
que viven, según San Pablo, viven en el aire y que nos transmiten toda su capacidad destructiva. Ahí entramos dentro de dos conceptos, o por lo menos dos maneras de abordar un problema que vivimos todos los días. Por eso me gustaría mucho, Mirta, que alguna vez vos puedas, desde tu punto de vista, que aceptamos plenamente, desde tu punto de vista, plantear las cosas de otra manera y ver de qué manera podemos, ¿cómo podría decir? No conjugar las dos cosas, pero por lo menos tener bien claras las diferencias del lenguaje. Yo quisiera ver una tercera posición que me parece que podría, bueno, desde mi punto de vista. Y es la siguiente, y en referencia a la oración del Padre Nuestro, sobre todo. Y sobre todo porque yo la utilizo, la oración, pensando en gente que no necesariamente tenga que ser creyente o tenga que tener fe. Para mí tiene una utilidad más allá de eso, y muy profundamente puede ser utilizada. Y es la siguiente, sin que sea una cuestión abstracta, sin que sea esa posición, y sin que también uno tenga que aceptar aquello que no ve, que sería esto que están hablando ustedes de la potencia, de potencias malignas como corporizadas, y es la otra, y esto se puede, para mí lo puedo deducir de la continuidad de la oración, cuando uno si toma la oración como una secuencia de algo que va significando lo siguiente, va haciendo referencia a lo anterior. Hay un momento en que aparece la invocación de perdonan nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo que se dice subsiguientemente es, y no nos dejes caer en la tentación, sed líbranos a malo, ¿no? En latín, bueno. ¿Qué puede uno deducir de esto? Por lógica, siguiendo el procedimiento lógico, es que el maligno, cuando se dice no nos dejes caer en la tentación, lo que está indicando simplemente es que aquel proceso que no puede uno actualizar, que es el del perdón, es aquello que directamente, lo que se contrapone a eso es directamente la realidad del maligno, que es esa estructura no perdonadora, que no tiene la capacidad de perdonar internamente, puede ser algo concreto, una estructura concreta interna dentro de cada uno de nosotros. O sea, esa propia estructura, que tiene vida real, que es aquello con lo cual dialogamos y nos domina, siempre y cuando no hayamos actualizado el proceso de la invocación anterior, que es el... Bueno, espera que ya estoy medio mareado. Discúlpame, estoy un poco mareado. Estoy un poco mareado. A lo que me refiero es a lo siguiente. Los primeros que reconocen a Cristo en la Biblia, leyendo la Biblia, porque les vuelvo a repetir, las respuestas están en la Biblia. Los primeros que reconocen a Cristo son los espíritus malignos que Jesús exorciza. Si ustedes leen, hay un libro de este francés, ¿cómo se llama? Clara, que yo me olvidé ahora, que habla sobre eso. Del francés que habla, que lo nombra Monseñor, no me sale el nombre, que es muy interesante, un católico, que dice justamente que los primeros que reconocen a Cristo como Dios son los espíritus malignos. Los espíritus malignos son seres es decir, que donde se muestra la libertad del hombre, es decir, el misterio de la libertad del hombre. Porque Dios propone, pero el hombre elige si hace su camino contrario. El camino contrario, la negación de Dios, es lo que se llama la quemadura o la ira de Dios. Digamos, la presencia del maligno, es decir, uno puede no verla, pero la puede ver a través de sus pensamientos. Es decir, hay todo un desarrollo de los padres del desierto, desde el primer siglo hasta ahora, que hablan de las pasiones, etc. Entonces se ve muchísimo, hay muchísimos tratados sobre eso, donde se puede reconocer, el maligno se le ha presentado, por ejemplo,
a santos y se han creído que era el Cristo, por ejemplo, durante un par de años, por ejemplo. Sí, porque tenemos que reconocer que es el ser más inteligente después de la Santísima Trinidad. Y Dios no le quitó la inteligencia, pero la inteligencia está puesta sobre el mal. Pero eso sí, es un repetidor, él repite. Por eso habla de la imagen. Y la primera visión del maligno es la serpiente del Génesis. La serpiente. Claro, pero la dificultad que tiene... Espera, dejemos hablar un poco, me gustaría que hable un poco el resto, Okay. a ver qué opina esto, discúlpame. Un poco quería aclarar que la idea que Clara me propuso, que estamos de acuerdo, también tuvo que ver con algo que Mónica propuso, que quería, digamos, pero Mónica lo quería hacer dentro de las clases y dentro de las reuniones que tenemos ahora, no se puede, porque no hay tiempo, y es muy denso el texto del Apocalipsis. Pero podemos hacerlo en otras reuniones, hablar sobre estos temas. Si ustedes quieren, no sé qué opinan. ¿Alguien quiere decir algo más? Enrique, Sí, Agustín. yo tuve la experiencia en unas campañas donde había predicadores con una gran potencia espiritual, vi con mis propios ojos cómo oraban por personas que eran liberadas de espíritus. O sea que yo lo he visto eso y vi, digamos, el poder del Espíritu Santo hoy. No solo que lo leí, sino lo vi hoy día. Así que confirmo que es una confrontación. Cuando el Espíritu Santo está muy fuerte en una reunión o en una persona, realmente se manifiestan los espíritus inmundos y esas personas son liberadas de esos espíritus, ¿no? Así que esto no solo está en la Biblia, sino hoy existe eso. Lo que pasa es que el racionalismo occidental trata de esconder eso, de asumir como que no existe, de interpretar todo que es psicológico o psiquiátrico, lo cual tiene su lugar, pero los espíritus inmundos hoy siguen operando igual o con mayor fuerza que en el siglo I. Yo lo vi con mis propios ojos. Hay un libro muy interesante que salió hace mucho tiempo, que ahora debe estar, creo que no está más, que se llama El mal y la mentira, que está escrito por un psiquiatra que es cristiano, y que él hablaba justamente del exorcismo, y que generalmente él vivió varios exorcismos e intervino como psiquiatra porque antes que nada, antes de encontrar un espíritu maligno dentro del hombre, hay que ver las distintas neurosis o las distintas psicosis, porque hay gente que escucha, hay gente que ve y que tiene que ver con algo psiquiátrico. Entonces, una vez que se descartaba el tema psiquiátrico, se empezaron a hacer los exorcismos. Es un libro muy interesante que yo hasta perdí el mío, porque lo presté, se llama El mal y la mentira, de Scott Peck. Por ahí se puede vender usado. Pero bueno, ya creo que es la hora. No, Elena quiere decir. Elena. Sí, pues quería preguntar algo. En todas las imágenes digamos imágenes visuales y del texto, cuando le interpretamos muchas de las imágenes de las visiones, las interpretamos sobre lo que el hombre hizo con la civilización, ¿no? O sea, a dónde nos ha llevado la civilización. Sin embargo, cuando uno lee el texto, por ejemplo, los caballos con las colas que comían el coco, con celulares, como digo yo, los engendros, las quimeras sí. Que a los israelitas les causaban tanto pavor, digamos, y a los paganos no, porque estamos más acostumbrados a ver esas imágenes en los mitos paganos. Eso no son producto de la tecnología biológica del hombre.
es como que los hechos que relata el Apocalipsis no son, no sé si son consecuencias, pero no son producto del hombre. Es como que esos hechos ocurren en otro plano y bajan al plano nuestro, o interactúan con el plano nuestro. O sea, nosotros no creamos esas quimeras, los seres humanos. Tal vez podríamos hacerlo con nuestros conocimientos biológicos hoy en día, no lo sé. Pero en realidad lo que está diciendo el texto es que esas quimeras vienen a nuestro mundo. Sí. Por ejemplo, las quimeras. O sea, es como que es determinístico el texto, pero no a consecuencia de lo que los seres humanos hacemos, sino a consecuencia de otra decisión, de otra voluntad. ¿Es así? Sí, cuando hacemos, llamamos. Es decir, cuando Pero hacemos... nosotros no hacemos quimeras, esas quimeras no No, las hacemos. pero aparte de las quimeras, dice el texto, dice, eran como, porque él ve y trata de explicar, el profeta trata de explicar lo que ve como puede, digamos. O sea que las trompetas suenan a raíz de nuestros actos, o las trompetas suenan porque hay una voluntad detrás. Las dos No cosas. sé si me logro Es decir, es a explicar. través Una de voluntad nuestros que dice, actos. llegó el momento, el tiempo se acabó. No Sí, importa sí. todo lo que hiciste con tu civilización, el tiempo se acabó y esto Sí, es lo que va a ir exacto. ocurriendo. Exacto. Pregunto, no lo sé. Sí. No, perdón, me perdí. La pregunta, ¿cuál es? Perdón. La pregunta es, ¿los hechos que describe el Apocalipsis Sí. son consecuencia de nuestro accionar como seres humanos, que llegamos al fin de la civilización y se produce eso, o en algún punto la voluntad divina dice, bueno, hasta acá llegamos, esto no importa, la civilización buena, mala, intermedia, y esto es lo que va a ocurrir. Va a haber el tercio se va a morir, el otro va... Plan divino. Es decir, No sé si me puedo explicar. No sé si más o menos, creo que sí, pero están unidas las dos cosas. Es decir, frente al comportamiento humano, Dios busca el perdón, busca la conversión, y lo intenta por todos los medios. Lo intenta por la palabra, por los acontecimientos que vemos en la Biblia, lo intenta de todos los modos posibles. Ahora, cuando nosotros hacemos algo, llamamos. Es decir, cuando nosotros hacemos, qué sé yo, cometemos un pecado cualquiera, una falta, llamamos a ese pensamiento divino. Ese pensamiento es de alguien. Y cuando nosotros comulgamos o hacemos la liturgia, convocamos al Espíritu Santo que desciende. No sé si te responde eso. A ver, Clara. No, hay un solo detalle que quizá habría que clarificar un poco a lo largo de toda esta lectura. Es justamente la imagen de las quimeras, ¿no es cierto? Yo creo que son imágenes que intentan mostrar una realidad que no es visible. En ese sentido también sería una quimera los vivientes, que tienen una cara de león, una cara de toro, es decir, esas imágenes en cierto sentido monstruosas, ¿no es cierto?, o quiméricas, lo que intentan es mostrar una imagen que diga más que la imagen que conocemos. Romper nuestras estructuras de imagen, así como el texto trata de romper nuestras estructuras de texto, nuestras estructuras verbales. Por lo tanto, no quiere decir que la quimera exista tal cual. No sé si entendí mal lo que vos dijiste, Elena. No es que la quimera exista así de repente se manifiesta, no. Hay una fuerza destructora que Juan de alguna manera ve así, porque es una manera de imaginarla. ¿Comprende? De poner una imagen sobre esa realidad. Eso sí, en cuanto a la imagen, ¿no es cierto? No en cuanto al fondo de lo que vos dijiste. El fondo de lo que vos dijiste es quién toma la iniciativa. Exacto. ¿Es Dios o sea es el una hombre? Imagen, sea una fuerza, un torbellino de fuerza, lo que fuere. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa de eso? ¿Quién toma la iniciativa? Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, la iniciativa la toma Dios o la toma el hombre, según los casos. Porque es evidente que Dios responde al hombre. ¿Y de qué manera? ¿Cierto? No solamente Dios habla y el hombre escucha. Ojalá hiciéramos eso.
No. Dios me escucha. Dios Eso está pasó. eternamente oyéndonos, escuchándonos, instante por instante, tratando de sentir para dónde vamos, de qué manera nos puede captar, de qué manera nos puede, como dice Jeremías, enamorar. Dios toma la iniciativa como un amante, puede tomar la iniciativa, pero también como un amante tiene que esperar que Para la iniciativa despertar venga el del amor. otro. Para No sé despertar si- el amor. No sé si más o menos Sí, responde sí. un poco a tu Sí. pregunta. Sí, sí. Todo esto me parece que muestra que lo que planteó Mirta es extremadamente interesante, lo mismo que lo que dijo Rubén, ¿no es cierto? Es decir, quizá no está bien la palabra fuerza, a lo mejor Mirta no lo puede entender así, pero digamos, estas corrientes de estructuras que sentimos en nosotros mismos, como bien lo hizo saber Rubén, lo hizo notar Rubén, esa tentación y ese maligno son las estructuras que nosotros no quieren perdonar, por ejemplo. Era eso lo que dijiste, Rubén, ¿no? Sí. Es decir, en ese sentido, es lo que está en nosotros. Pero el origen de eso es nosotros. Bueno, la Biblia y los padres son muy claros. Son tremendamente optimistas con respecto al hombre. El origen de eso no es nosotros, viene de afuera. Es lo que dicen todos los padres del desierto. Son los pensamientos, no vienen de afuera. Y nuestra responsabilidad está en aceptarlos o no. Incluso, perdón, Clara, creí que No, habías ya terminado. está, ya dije lo que y tenía que decir. incluso dan 5 pasos en la lucha contra los pensamientos, dan cómo combatirlos. Las plegarias cortas combaten los malos pensamientos, porque se pasa de la aceptación del pensamiento. Son 5 pasos, no me acuerdo en este momento, tampoco hay tiempo para decirlo. No, pues sería otra charla. Pero Pero bueno, claro, eso prueba que vale la pena hacer una charla porque hay múltiples aspectos. Y curiosamente, claro. es un tema que nos interesa muchísimo, el tema del mal. Sí, Nos sí. interesa más que el bien. Cuando también sí. el Apocalipsis y toda la Biblia, lo que nos dicen es que el bien es infinitamente más importante, más poderoso y mejor que el mal, y que por otra parte lo vence todo el tiempo. Y sin embargo tenemos esa especie de, yo diría, de atracción por esta problemática, aunque no entremos directamente en las huellas del mal. Tratamos de salvarnos, pero que ejerce una seducción sobre nosotros es evidente. Absolutamente. Por lo tanto, me parece bien que respondamos a esta seducción, lo miremos y después tratemos de escapar, porque un poco el mensaje del Apocalipsis está ahí. Dios es vencedor antes de empezar. Y se toma todo el tiempo del mundo. O nosotros nos lo tomamos. Va a ganar, va a ganar. Va a ganar. Ya ganó. Dios ya ganó. La victoria está hecha. Es Jesucristo el que logró la victoria. La resurrección de Jesucristo fue la destrucción del maligno. Y Jesús mismo lo dice. La hora de su destrucción llegó. O de su juicio llegó. Y nosotros nos cuesta siempre dejar ese barro del cual hablaba Mónica, o no sé quién, dejar ese barro y realmente creer en tener confianza en la victoria del Señor. Tal cual. Gracias. Gracias. No sé si está algo respondido a tu pregunta, Elena. Sí, por supuesto, sí, mucho. No sé, en colaboración entre varios. Sí, más allá de las imágenes son como fuerzas que están dando vueltas, así como los ángeles tienen la ruedita y son fuerzas. Son como fuerzas que están y... Claro. Y eso es interesante que haya salido así tan claramente, porque es una clave para entender el Apocalipsis. No nos tenemos que dejar enganchar por las imágenes como si respondieran a una realidad. Son imágenes de un visionario que trata de explicar lo que vio, que lo que vio supera totalmente cualquier imagen. Claro, aparte porque percibe energías, además de recibir imágenes. O sea, es mucha confusión. Claro. Sí. Y por eso a veces cuando oye una voz, no oye una voz, oye un trueno. Claro.
el meollo de la Exactamente. pregunta era lo que dijiste, ¿de dónde parte la voluntad? Bueno, es un diálogo. Exactamente. Así es. Es la alianza. Es la palabra clave de toda la Biblia, la alianza. Dios estableció una alianza con nosotros y los que no queremos esa alianza somos nosotros. Tratamos de cortárnosla solos. Y, es decir, queremos ser como dioses, como Dios. Bueno, Uno con Dios. muchísimas gracias a Bien, todos. entonces,